foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in the very Estamos en el Faradio y bueno, terminando ya el año, nos faltaba pasarnos por algún otro lugar de los de la cultura de Cantabria, de los sitios que tenemos muy muy cerca de donde vivimos, que muchas veces es como, joder, qué mal me viene este fin de semana, a ver si voy la semana que viene, pero desde luego tenemos un montón de centros que merecen la pena. Uno de ellos es el Centro de Arte Rupestre, que está en Puente Viesgo, todavía de breve trayectoria, y para hablar sobre él vamos a hablar con el director del MUPAC y de Cuevas Prehistóricas de Cantabria, que es Roberto Ontañón. Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Encantados de volver a hablar contigo, que hacía tiempo que no charlábamos contigo, Roberto. Y en esta ocasión, bueno, otras veces que hemos hablado contigo sí que ha sido para hablar del MUPAC, por ejemplo, pero queremos ver cómo está siendo la evolución del Centro de Arte Rupestre, porque tiene casi 2 años, ¿no? Desde su apertura. ¿Cómo está yendo la trayectoria del centro? Bien, va bien. El centro, bueno, digamos que tiene una cierta complejidad este centro porque tiene en su propio origen, digamos, tenía ya varios objetivos. Esto que se dice ahora de la misión, ¿no? De una empresa o de una organización, pues tenía varias misiones y entonces hay unas misiones, digamos, que le vienen, digamos, dadas de por sí, que es servir de centro de atención al público para la visita de las cuevas prehistóricas. Y luego tenemos, por otro lado, la parte administrativa, que no tiene que ver con la visita pública, pero el centro además tiene una oferta cultural propia, que es doble. Una exposición permanente de 500 metros cuadrados, que yo tuve el gusto y el placer de ser su coordinador científico, que es una exposición fabulosa y es una exposición que se puede visitar per se ella misma, incluso aunque no vayas a visitar ninguna cueva, aunque lo aconsejable es la visita complementaria, es hacer las 2 visitas. Y luego tenemos un pequeño espacio para exposiciones temporales en el que queremos ofrecer visiones relacionadas con el arte rupestre, tanto desde el estudio científico del pasado como desde visiones de artistas contemporáneos que se acercan de diferentes maneras y con su propia visión, ¿no? con sus propios acercamientos a este fenómeno cultural, ¿no? de la prehistoria. Entonces, tenemos el centro que funciona desde que se abrió como un centro de recepción de visitantes, en ese sentido es normal, y tenemos que sumarle a las visitas de las cuevas, que las visitas de las cuevas también es algo de lo que hay que hablar despacio, porque sabes que en los últimos años ha habido no diré una revolución, pero ha habido una gran modificación, ¿no? Ha habido una restricción muy fuerte en el número de visitantes, por razones de conservación, que nos aconsejaban reducir bastante drásticamente el número de visitantes, que a su vez ha tenido como contrapartida una elevación de los precios de las visitas a las cuevas. Y entonces digamos que el balance del número de visitantes a las cuevas y por lo tanto al centro de arte rupestre que hacíamos hasta el año pasado, bueno, hasta septiembre del 24 en concreto, teníamos que hacerlo de una manera y ahora lo tenemos que hacer de otra, ¿no? Tenemos que decir que la visita a las cuevas, te lo puedo decir de forma genérica, está prácticamente cubierta, o sea, la demanda es enorme. Hay ciertas cuevas que, Covalanas en Ramales de la Victoria, el Castillo de las Monedas, vamos, desde luego todos los fines de semana, se ha triplicado el precio de las entradas, ha pasado de 5 euros a 15, o sea, ha pasado de ser, digamos, un precio popular a nivel de museos a considerar que siendo, digamos, asumiendo este discurso de la conservación, es decir, son muy delicadas desde el punto de vista de la conservación, luego tienen que ser para visitantes realmente interesados, o sea, sacarlo, digamos, de los circuitos del turismo general, es decir, de la gente que como llueve, pues llueve, no llueve, luego hay gente que incluso ve su retorno, ¿no? Que lo que le gusta es estar en la cueva, ver las trasquitas y demás, bueno, pues entendiendo que no procede poner, digamos, sumar este riesgo de conservación a una demanda que realmente no responda a la excelencia patrimonial de este bien, se ha decidido subir el precio de esa manera. De esa manera, las cuevas siguen funcionando de maravilla, con un número mucho menor de visitantes, luego ya no podemos, el balance ya no puede ser de números grandes, para eso tenemos que hablar más bien de los museos, ¿no? O sea, ya no se puede comparar, por ejemplo, el Museo de Altamira con las cuevas, es imposible, son parámetros distintos. Y sin embargo va muy bien. El centro, o sea, la oferta específica del centro, es decir, la exposición permanente y la exposición temporal, que se pueden visitar aparte, ahí tenemos que hacer todavía un trabajo grande de difusión, porque hay una diferencia bastante elevada todavía entre la gente que viene a ver las cuevas y el centro, que es lo más aconsejable, ver la exposición temporal
como contexto, como explicación, como prólogo o como epílogo de la visita a una de las cuevas, pero también se puede venir otro día a ver la exposición permanente, que a mí me parece una exposición interesantísima y muy divertida además, ¿no? O una exposición temporal de las que tenemos en el centro. Ahí tenemos todavía que trabajar mucho, porque lo que sí que te puedo decir en términos relativos, aunque los números absolutos ahora mismo no los tengo, es que hay una diferencia entre los visitantes de cuevas y centro a los visitantes, digamos, específicos del centro. Es decir, lo que tenemos que trabajar ahora más es la promoción de la propia exposición permanente, que es una auténtica maravilla y que mucha gente incluso cuando va a ver las cuevas no sabe ni que existe, ¿no? Los guías que están en el mostrador se lo explican para que ellos vayan a verla y muchos se animan, pero tenemos que trabajar más para que la propia oferta específica del centro vaya subiendo. Y además ahí no tenemos tantos problemas con los números, ¿no? Ahí sí que podemos admitir más visitantes que en las propias cuevas. Bueno, yo creo que siempre es interesante detenerse en el valor que tiene un centro de arte rupestre. Desde luego el poder entrar en una cueva, esa es como, podríamos decir, la experiencia premium, ¿no? El ver in situ dónde pasaban esas cosas. Pero aunque esté, desde luego es muy necesario revisitar cómo éramos o qué cosas pasaban en el mundo hace 100 o 200 años, pero sigue mereciendo mucho la pena retrotraerse lo más posible para entender qué es lo que hacíamos en los comienzos, ¿no? Por así decir, cuando éramos una sociedad que no tenía un metro donde juntarse miles de personas a la vez, sino que funcionábamos en comunidades mucho más pequeñas y cómo se transmitían esos valores, ¿no? Sí, es interesante lo que dices porque de forma genérica yo te meto aquí una morcilla, digamos que el discurso de la exposición permanente lo que pretendía era, con este afán complementario a la visita real a la cueva, tenemos la fortuna de poder tener 7 cuevas con arte rupestre abiertas al público y eso es algo que no tiene, no tiene competencia, ¿no? Uh-huh. Lo que queríamos era, las visitas, claro, siempre son limitadas en tiempo, ¿no? También por razones de conservación, las visitas duran 45 minutos para un grupo de visitantes. Y entonces en esos 45 minutos el guía puede explicar muchas cosas y los visitantes pueden preguntar y se puede interactuar. Y hay visitas que son muy enriquecedoras, pero siempre te quedas con un montón de cosas por preguntar o por saber. La idea es que este centro y su exposición permanente sean capaces de dar respuesta a estas preguntas que se formula la gente. El discurso de la exposición está ordenado intentando responder a las grandes preguntas que todo el mundo se hace delante del arte rupestre paleolítico. ¿Qué es el arte rupestre paleolítico? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron los pintores y los grabadores de las paredes de las cuevas? ¿Cómo era el mundo en el que vivían y cómo era su sociedad? ¿Dónde vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo fabricaban sus instrumentos? Luego tratamos de explicarles cómo se hacía ese arte rupestre paleolítico con las herramientas, cómo utilizaban las paredes de las cuevas, que era toda una subdisciplina del arte rupestre paleolítico, ¿no? La arqueología espacial vinculada al arte rupestre. ¿Cuándo se hizo? Porque nosotros hablamos de fechas siempre, a la gente la abrumamos con fechas. Hace 25.000, hace 40.000 años, hace 30.000, y la gente pone caras de ni nos entran en la cabeza, ¿no? Pues les explicamos por qué les decimos que tienen esa antigüedad, es decir, cómo sabemos que son tan antiguas, y de una manera muy sencilla, con un lenguaje básico que ellos entiendan por qué nosotros sabemos que son de esa época, y la exposición acaba con una parte más reflexiva, en el tercer espacio de este espacio expositivo, que intenta entrar un poco en los significados, es decir, cuáles son las propuestas que han hecho los diferentes historiadores y historiadores sobre qué significa el arte paleolítico, que es la pregunta del millón y la pregunta que probablemente para la cual nunca tengamos una respuesta. Y después finalizamos con algo que nos parecía inexcusable, que es hablar sobre la conservación del arte rupestre paleolítico. Lo que hemos querido es que los visitantes de esta exposición adquieran no solamente conocimiento, sino adquieran conciencia de la fragilidad de este arte rupestre, entiendan por qué hay cupos de visitantes, por qué no pueden entrar el 15 de agosto alegremente llegando ahí en coche, porque el cupo de la cueva está completo, y cuáles son los problemas que aquejan a la conservación del arte rupestre y cómo trabajamos para solucionarlos. Y de esa manera lo que intentamos es tener no solamente visitantes, sino cómplices, porque si no tenemos a la sociedad del lado de la conservación del patrimonio, si no consigamos que sean conscientes del valor y de la fragilidad de este patrimonio, los responsables, digamos, políticos, pues realmente muy probablemente nunca se molesten de verdad en conservar. Entonces, ofrecerles a los visitantes un panorama de cómo era el mundo entre hace 40 y 11.000 años, que vean, que estén delante de las personas que hicieron ese arte rupestre paleolítico, y aquí tenemos a nuestra gran estrella invitada, que es la Dama Roja del Mirón, que es algo que a la gente le ha explotado muchísimo la cabeza, incluidos a los propios prehistoriadores, cuando hemos sabido que esta mujer relevante para una comunidad de cazadores y recolectores
que vivieron en el Alto Asón hace 18.800 años era negra, oscura, subsahariana. Es decir, como los que llegan ahora en condiciones absolutamente lamentables, ¿no?, en pateras, y que ahora pues, les echamos de los institutos, ¿no?, porque nos molesta que estén allí y demás, como en Badalona. Y sin embargo, nuestros antepasados, cuando hablamos de Homo sapiens, y decimos que Homo sapiens llegó a Europa occidental hace 45.000 años, y decimos que eran como nosotros, eran efectivamente como nosotros, porque esta gente es igual que nosotros, todos somos seres humanos y todos somos Homo sapiens, pero mantenían todavía los rasgos propios de su origen, que se fueron perdiendo a lo largo de varios milenios, y hasta que no cambió el clima, al final de la última glaciación, y las diferentes personas que vivían en diferentes partes del planeta fueron adaptando sus rasgos a las especificidades climáticas de estos sitios. Y así se configura, pues, no, hablar de razas no es propio, pero vamos, digamos, el extremo oriente, la gente más amarilla, la gente más cobriza, la gente más... Pero todos somos los mismos, todos somos la misma especie. Por lo tanto, es interesantísimo que la gente llegue al centro alto rupestre de Cantabria y sepa que probablemente la gente que pintó Altamira, que hasta ahora la iconografía de los magdalenienses y de los pintores de Altamira siempre son gente más bien palidita, pues eran gente probablemente de tez oscura, de cabello rizado y de labios y narices anchas, ¿no? Así que esto, desde el punto de vista didáctico, me parece interesantísimo y me parece muy importante, además, en tiempos como los actuales, en los que esto es más necesario que nunca, vista la deriva que llevamos. Yo creo que hay otra cosa interesante, y es el poder tener centros como este que ayuden a la descentralización también del ámbito cultural, ¿no? Dentro de un sitio como Cantabria, claro, las cuevas te ayudan porque las cuevas no las puedes mover de sitio, pero me parece buen ejemplo Altamira, que dice, si yo hago una réplica, la hago a unos metros de la original, no la hago en Santander, que podría ser algo que mucha gente se viera tentada, ¿no? De si ya no puedo entrar en las monedas, voy a hacer una réplica en Puerto Chico. No. Lo mejor es contar las cosas. Si no las puedes contar en el mismo sitio donde sucedieron, por lo menos sí al lado, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. El patrimonio arqueológico está en el territorio. Nosotros, digamos, Cantabria es una capital que es Santander. Santander es una ciudad que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. No hay por qué traer... Además es que, ya te lo puedo decir yo que soy santanderino y vivo aquí, STV, bueno, en los periodos que he estado viviendo fuera, pero está llegando a ser una ciudad francamente insoportable por la acumulación de turistas en ciertos días, sobre todo del verano, y esto hay que ponerle límites, ¿no? Concentrar toda la oferta cultural en la ciudad, a mí me parece que es un error y que realmente la cultura hay que descentralizarla. En estas cuevas, tú lo has dicho, ¿no? Viene dado por sí porque y además están en territorios rurales. Esto es importante, no solamente que estén en el territorio y descentralizar, sino dinamizar las áreas rurales. Y una de las misiones que decía antes de este centro de arte rupestre, que está en Ponteviesgo porque ese sitio donde tiene que estar. En el Monte del Castillo había otros ayuntamientos que lo querían allí, claro, imagínate, por ramales de la historia también, ¿no? Que tienen el Monte Pando lleno de cuevas con arte rupestre. Pero es que el Monte Castillo, históricamente, y por los conjuntos que alberga este monte, que ya sabemos que hay 6 cuevas con arte rupestre paleolítico, algunas de las más importantes del mundo, digamos que hay incluso una deuda histórica, ¿no? En dotar una infraestructura a la altura de este patrimonio y que esté en el Monte del Castillo. Además, ¿por qué? Porque la gente puede disfrutar, en el caso de las cuevas del Monte Castillo en Monedas, puede visitarlas directamente, Altamira no, pero sí puedes ver el paisaje de la cueva. Tú en Altamira te puedes poner delante de la puerta y aunque no puedes estar dentro, ves un poco cómo era el entorno y además como ahí lo han naturalizado, digamos un poquito, no es que sea exactamente el mismo paisaje del Cuaternario, pero algo parecido, pues también te puedes dar una idea del paisaje que veían ellos desde la boca de la cueva, ¿no? Que es una experiencia muy interesante. Entonces, este centro tiene también como misión descentralizar, por supuesto, el patrimonio, que la gente vaya a las zonas rurales, que las zonas rurales se vean beneficiadas de este turismo también, e intentar además que aumentando la oferta, si vas a ver la cueva del Castillo, que la visita dura 45 minutos, puedes llegar con el coche, ver la cueva y irte a otro sitio, yo que sé, a otra parte de la región, que es una región muy pequeñita, ya sabéis, entre el mar y la montaña, pues en un momento te recorres la región, ¿no? Pues que la gente se quede, que la gente esté más tiempo, que la gente no vaya a comer a Ponteviesgo, a uno de los pueblos de los valles pasiegos y demás, y nosotros queremos participar también de estas dinámicas, ¿no? De descentralización por un lado y de dinamización de las zonas rurales, que es donde están las cuevas.
aparte de que pueda haber gente que se acerque, no solamente la gente que vive en Cantabria, sino, bueno, pues posiblemente de todos los turistas que lleguen en verano, algunos sí sabrán que hay un centro de arte rupestre en Puente Viesgo y quieren acercarse, pero también te quiero preguntar por el valor a nivel científico y de investigadores, porque muchas veces se dice, claro, no se puede dejar entrar a gente en Altamira porque entonces la conservación se va al garete, pero sí dejamos que haya investigadores que puedan entrar y que puedan estudiar. Sí, claro. Esto en Puente Viesgo también sucede, está habiendo mucho interés por investigadores de fuera de Cantabria. Sí, absolutamente. Mira, en la Cueva del Castillo sobre todo el Castillo y la Pasiega, son cuevas que desde su descubrimiento, en el año 3 el Castillo y en el año 11 la Pasiega, están siendo objeto de investigación prácticamente continuo. Uh-huh. ¿Por qué es importante? La investigación siempre tiene que ir antes, y yo distinguiría entre la investigación arqueológica clásica, es decir, el conocimiento del propio arte rupestre y de la cueva, el conocimiento de la cueva desde el punto de vista de la espeleología y la geología, que es algo que aquí hay que mencionar, por ejemplo, a Carballo, el fundador del MUPAC, que fue un promotor de la espeleología como ciencia. La espeleología como ciencia se desarrolló también en Francia y Carballo fue un gran valedor de esta ciencia espeleológica, es decir, considerar las cuevas como una unidad de estudio, ¿no? Y luego tenemos en los últimos años, y a partir sobre todo de que fueron apareciendo problemas, primero en la Cueva de Lascaux en los años 60, luego también en los 70, toda una disciplina que es lo que llamamos la investigación aplicada a la conservación. Tenemos que investigar, las cuevas hay que investigarlas. Si tienen problemas de conservación, hay que adecuar los cupos necesarios de presencia de investigadores que se le quitan a los visitantes, como se hace en Altamira o como hacemos también en las cuevas sobre todo en las cuevas del Monte Castillo. Pero es importante conocer el arte rupestre en las cuevas. Los tenemos que conocer porque para conservar, esto ya es un tópico, pero para conservar tenemos que conocer. Y para valorar y para divulgar también tenemos que conocer. Luego la investigación es fundamental para dos cosas, para conservar y para dar a conocer. Para dar a conocer la propia fragilidad de este bien y por tanto concienciar a la gente de la necesidad de conservarlo, y luego para, digamos, conocer la maravilla patrimonial que es y que la gente tome conciencia de estos valores patrimoniales y realmente lo valore, ¿no? Si la sociedad, como te he dicho antes y no sé si lo volveré a repetir otra vez, si la sociedad no valora su patrimonio, nunca lo vamos a poder preservar. Uh-huh. Bueno, y te quiero preguntar también porque el centro lleva otro nombre asociado, que es Alberto I de Mónaco. ¿Viene a menudo Alberto I de Mónaco al Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo? Bueno, fíjate, no viene, bueno, a menudo, tendríamos que decir que es a menudo, ¿no? No viene a menudo, pero ha venido 3 veces, que es algo que me parece que demuestra un cierto interés, ¿no? Uh-huh. Esto lo tenemos que marcar en una línea. Alberto de Mónaco, yo lo conozco cuando ha venido a hacer las visitas. Es un señor que tiene su principado y sus negocios, pero él tiene un cierto empeño, que a mí me parece positivo, en valorar, en poner en valor, como se dice, la figura de su tatarabuelo, de Alberto I de Mónaco. Alberto I de Mónaco fue un hombre muy interesante, esto hay que decirlo, que fue promotor de varias ciencias, era un mecenas de las ciencias absoluto, sobre todo en 2 aspectos fundamentales, la oceanografía y la prehistoria, ¿no? Y la evolución humana y la prehistoria. Él empezó financiando los trabajos en su propio principado, en el norte de Italia y en Francia también, pero tuvimos la suerte de que a través del abate Breuil, que era un investigador francés más relevante de la época en estudios de arte rupestre, le convenciera de que, digamos, apostase por la región cantábrica en la primera década del siglo XX e impulsase los estudios de prehistoria aquí. Y realmente hay que decirlo, después de la peripecia de Sautola fue, digamos, un adelantado a su tiempo, aunque es un tópico, pero es verdad. O sea, Sautola, cuando publicó en los breves apuntes, pues, ya todo el mundo sabe más o menos lo que le pasó, que fue la incomprensión casi generalizada, que tuvo muy buenos defensores como Augusto González de Linares, por ejemplo, un naturalista español, ¿no? O como algún geólogo como Joan de Vilanova, el portugués, pero la mayor parte de la ciencia no le dio valor, pensó que era un error o una invención o incluso una falsificación, ¿no? Como apareció en la prensa de la época. Digamos que el descubrimiento de Altamira y de Sautola, por lo tanto, quedó eclipsado en el tiempo hasta que en Francia, a finales del siglo XIX, aparecieron varios casos, indiscutibles de
grabados y pinturas en las paredes de cronología paleolítica. Entonces, la ciencia francesa volvió los ojos a Altamira y dijo, pero entonces, claro, Altamira hay que ver, claro, ese techo, los bisontes y demás, pues a ver si va a ser cierto de verdad, ¿no? Entonces, volvieron para acá, Cartayac reconoció, que era uno de los popes de la prehistoria de la época, reconoció su error y además lo puso por escrito y publicó un artículo científico que se llamaba pues, Grabados y pinturas de las cavernas de la prehistoria, mea culpa de un escéptico, y con una elegancia absoluta que hoy la echamos de menos muchas veces, lo reconoció y él mismo vino a estudiar Altamira. Dijo, bueno, yo lo reconozco, pero me voy a dejar yo de estudiar la cueva. Vino con Breuil. ¿Y quién financió esos trabajos? Alberto de Mónaco. Entonces, a partir de la revisión de Altamira, de Cartayac y Breuil, empezó lo que Benito Madariaga llamó la carrera de los descubrimientos, que fue que en la primera década del siglo XX se descubrieron algunos de los sitios con arte rupestre y con yacimiento paleolítico más importantes de la región cantábrica, desde el oriente de Asturias hasta el occidente de Vizcaya, ¿no? Sobre todo con varios conjuntos fundamentales de la región de Cantabria. Y todos estos trabajos de exploración, desarrollados por Alcalde del Río, por Lorenzo Sierra, por el padre Breuil, y su publicación, que esto es muy importante, lo financió todo Alberto I de Mónaco. Alberto de Mónaco hizo varios contratos con estos investigadores, que era algo también en la época pues, bastante original, para que hicieran el estudio, pero también para que lo publicaran. Que esto es algo que en prehistoria y en otras disciplinas es un problema grande, que es, después del enorme trabajo de exploración, de excavación, es el estudio de todos los restos que nosotros encontramos en los nacimientos, toda esta evidencia, y su publicación, ¿no? A través de artículos científicos y monografías. Bueno, pues Alberto de Mónaco, con una perspectiva, digamos, muy quizá empresarial, lo que dijo es: os contrato para que investiguéis, pero os contrato también para que publiquéis. Y esto dio lugar a que se publicasen seguidas una serie de monografías fundamentales, como la monografía de Altamira, de la cual se hicieron 2 ediciones, la primera Cartayac y Breuil, y luego Vermayer y Breuil, la monografía de la Cueva de la Pasiega, las cavernas de la región cantábrica, publicación de 1911, que es una monografía sobre el rupestre cantábrico todavía no superada y una referencia en la actualidad, y todo esto es lo que vemos a Alberto de Mónaco. Bien, después de este panegírico que te he hecho Alberto de Mónaco, lo que tengo que decir es que esto fue una idea de Miguel Ángel Revilla, en una de las visitas que hizo Alberto de Mónaco. Miguel Ángel Revilla, él, bueno, no te voy a decir propuso, porque no fue propuesta exactamente, decidió que al centro se le diera el sobrenombre de Alberto I de Mónaco. Entonces, esta fue la propuesta de Revilla, el gobierno de Revilla cambió y luego vino otro gobierno posterior que asumió su propuesta y ya se hizo un correspondiente decreto de nombramiento, y por lo tanto este centro se llama Alberto de Mónaco, primero de Mónaco, el tatarabuelo del actual, pues en reconocimiento a toda esta labor. Y este reconocimiento ha tenido como añadido una colaboración estrecha con la Embajada de Mónaco en España, con la cual hemos hecho una exposición temporal muy interesante sobre Alberto I de Mónaco, que creo que se llama El Príncipe, ¿cómo se llama? El Príncipe Prehistoriador, no me acuerdo cómo se llama la exposición, una exposición muy interesante, para que la gente entendiera, porque mucha gente preguntaba, ¿por qué se llama Alberto I de Mónaco? No, pues se llama Alberto I de Mónaco por esto. Y esto fue una de las exposiciones temporales que hemos tenido, que ha hecho didáctica, digamos, del propio nombre del centro. Para terminar, Roberto, te quiero preguntar por el MUPAC. Mucha gente dirá, no, bueno, todavía está en obras. No, el MUPAC está en los bajos del Mercado del Este. Lo que pasa es que el nuevo MUPAC es lo que se está construyendo ahora, y me gustaría calibrar, Roberto, tu estado de ansiedad por la llegada del nuevo MUPAC, porque es mucho tiempo de espera. ¿Cómo lo llevas? Sí. No estoy nada ansioso. Mira, no, te lo digo en serio. Estuve muy ansioso por la incertidumbre, y sobre todo en un momento al que no le vi salida ya, y dije, bueno, esto se acabó, ya apague, vámonos, que fue aquel episodio de la cuando se quiso descentralizar el MUPAC, ¿no? Retomando un poco tu comentario, que a mí, digamos que de entrada no es un concepto que me pareciera mal, siendo un museo de prehistoria de Cantabria. La cuestión es que el MUPAC es un museo que siempre está muy vinculado a la ciudad de Santander, y aquí es donde, digamos, ha encontrado su historia, su intrahistoria, su pequeña historia, la historia de los vecinos que iban a los fines de semana a este museo, que era gratis, ¿no? Y al que entraba la gente después de tomarse el vermut en Puerto Chico. Entonces, digamos que era ya un museo santanderino, ¿no? Y haberlo sacado de Santander, pues hubiera supuesto realmente torcer un poco su historia, ¿no? Y en este caso yo creo que la decisión ha sido oportuna de dejarlo en Santander. Aunque si hubiera estado en Torrelavega, por ejemplo, a mí me parece que hubiera hecho un buen papel también en Torrelavega. Bueno, finalmente, en aquel momento ya yo no sé si de debate verdadero o de pipapum, como dije alguna vez en los medios de comunicación,
yo pensé que aquello era el fin que se iba a quedar donde está y que el gobierno de Cantabria se va a olvidar de buscarle un sitio mejor, ¿no? Afortunadamente, y por una serie de circunstancias y decisiones, claro, obviamente a mi modo de ver acertadas, se decidió poner manos a la obra y buscar los fondos y los recursos para poder sacar adelante el proyecto. En el momento en que aquello se puso en marcha y se consiguió parte de financiación propia del gobierno de Cantabria, un crédito del Banco Europeo de Inversiones, que el Ministerio de Cultura, para mi sorpresa y para sorpresa de algunos colegas que trabajan en museos estatales, y no diré nombres aquí, puso en los presupuestos generales del Estado dinero para un museo autonómico, con el cual no un museo de cesión de gestión cedida del Ministerio, sino un museo autonómico, puso millones de euros para apoyar ese proyecto. Yo en ese momento dije, bueno, pues este es adelante. Llevamos trabajando de varios años, pero ya nos centramos absolutamente en esta labor y el trabajo es tanto y hay tantas cosas que hacer y tantas cosas digamos, cosas que tienen que funcionar rueda, diferentes engranajes que tienen que ir al mismo tiempo entre obra, museografía, proyectos, ejecuciones, movimientos de fondos, mudanzas de montajes y desmontajes, que no da tiempo para la ansiedad. Lo que es importante es no tener prisa. Digamos, hay que hacer las cosas bien. Esto se hace en la sede definitiva, por fin, un siglo después, para el museo, que el museo descanse en una sede magnífica que va a poner absolutamente en valor sus colecciones y va a poner a esta región y a la prehistoria de esta región en el contexto internacional. Y por lo tanto no tenemos que estar nerviosos, lo que tenemos es que tener la cabeza fría, hacer las cosas bien, intentar que no nos metan prisa por otros lados, por otras cuestiones que sean distintas a las de la propia labor museística, y yo entiendo que se va a desarrollar todo de modo razonable y vamos a tener un museo de prehistoria y arqueología que va a estar en Santander, pero está en Cantabria, España, occidente de Europa, mundo, que va a ser un referente absoluto sobre el conocimiento y el disfrute del pasado. Recordemos, se puede visitar hoy en día. Habrá quien quiera esperar. Absolutamente. El museo la exposición permanente del Mercado del Este es una exposición magnífica. Es una exposición que en su momento, cuando se inauguró en 2013, claro, hace ya 12 años, fue, digamos, era el museo de arqueología, podemos decir en general, hablando de forma coloquial, más moderno de España, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando tú te vas a trabajar en una nueva instalación museográfica? Que es como dicen en ciencia, ¿no? Lo de yo he llegado hasta aquí porque me he subido a hombros de gigantes, ¿no? Claro, tienes todas las experiencias anteriores, ¿no? Tienes, por ejemplo, claro, aquí en España, y no quiero alargarme mucho, digamos, el gran innovador en la divulgación de la arqueología, de la museografía arqueológica, fue el Museo de Alicante. El Museo Arqueológico de Alicante fue reconocido por el premio al mejor museo arqueológico o en general europeo cuando se inauguró, ¿no? El Museo de Alicante lo que hizo fue pasar de museos, sobre todo compuestos por objetos en vitrinas y carteles explicativos, a exposiciones en las que se contextualizan completamente los objetos. Es decir, vamos a mostrar el objeto donde se fabricó, donde se usó, donde se abandonó, es decir, en el yacimiento arqueológico, en la cabaña, en la cueva, en la vivienda. Y el Museo Arqueológico de Alicante puso a la museografía española y a la arqueológica en concreto en el mapa. El Museo Altamira, que es una exposición que ya tiene sus años y ya lleva años intentando renovarse también. Tuvo toda una serie de novedades didácticas muy interesantes, y bebiendo un poco de aquí y de allá y de museos de otros países también, donde se tomaron referencias muy interesantes, se hizo una exposición permanente que a mí me gusta además decir que la relación calidad-precio, es decir, lo que costó esa exposición permanente para los resultados, es algo realmente asombroso. Y hay colegas que han venido a visitar esa exposición y me han preguntado, oye, ¿esto cuánto ha costado? Y se lo he dicho, incluso gente de Estados Unidos, me estoy acordando ahora, que no es gente que parece que vaya a tener necesidades económicas apremiantes, y estaban todo el mundo asombrados de cómo se podía haber hecho esa exposición permanente con tan poco dinero. Es una exposición didáctica, divertida, con muchísima información para familias, porque los niños, hay niños, sobre todo ya a partir de una cierta edad, que lo pueden pasar bien también aprendiendo. Y todo este bagaje, como no puede ser también tampoco de otra manera, este bagaje va a estar en la nueva exposición permanente. Es decir, nosotros vamos a mantener este discurso, vamos a mantener el espíritu, vamos a mantener la estrategia, digamos, expositiva,
Lo que pasa es que lo vamos a multiplicar en el espacio, lo vamos a multiplicar en el tiempo, vamos a abrir salas nuevas con las novedades que ha habido en arqueología desde hace 15, 12 años que se inauguró la exposición del Mercado del Este. Y digamos que va a ser una exposición diferente, pero con un fondo común. O sea, no va a ser rupturista, sin lo espacial, sin lo visual. Ahí va a haber una diferencia importante y la gente valorará, porque la idea fundamental y de los pliegos técnicos que elaboramos para hacer la exposición nueva, para las empresas, había un eslogan que era: queremos sacar el museo del subsuelo, porque es un museo que siempre ha estado en los sótanos, desde Santa Clara, el Palacio de Diputación de Puerto Chico, esta sede que está a 8 metros bajo el suelo en el mercado de Puerto Chico. Queríamos sacar el museo a la luz, queríamos que las colecciones respirasen, que la gente pudiera ver el museo como algo luminoso, con diferentes ámbitos, ámbitos más oscuros obviamente, porque hay zonas donde hay experiencias de realidad virtual, experiencias inmersivas, va a haber mucha tecnología, pero no va a ser todo tecnología, va a haber cosas para tocar, va a haber cosas para oír, para escuchar, para aprender, para oler incluso, y esperamos que por tanto la futura exposición sea una maravilla, pero entre tanto, y mientras se mantenga abierta la exposición de Puerto Chico, del Mercado Este, invito a la gente a que siga viéndola, que vaya a verla, que ya queda poco tiempo, ya pocos meses, y de hecho les quiero invitar, aprovechando ya esto como scoop, que la exposición temporal que tenemos ahora en el Mercado Este, que es la Pátria de Otañez, que es una pieza absolutamente maravillosa de orfebrería romana, va a estar con nosotros solamente hasta el domingo. Entonces, el domingo a las 6 hacemos la clausura de esta exposición y le invito a la gente que no haya visto todavía, desde luego, a que vaya a verla, y si la ha visto ya una vez, pues que repita, ¿no? Pero hasta el día, este domingo, que cerramos el museo, está la Patria de Otañez en el Mercado del Este para disfrute de la ciudadanía de Cantabria. Pues siempre merece la pena que aflore la cultura. Yo creo que para quien todavía no haya escrito la carta a los Reyes Magos, pedir conocimiento y cultura siempre es un acierto. Así que eso puede ser mediante un regalo que llegue, mediante una visita a un museo, como puede ser MUPAC, Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, pero desde luego la importancia de conocer estos sitios, de visitarlos cuando se pueda, cuando se tenga tiempo, pero que se haga también un poco ese viaje, ¿no? Por qué ha sido Cantabria desde sus orígenes, desde sus primeros pobladores incluso, ¿no? Así que, Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria también, ha sido un auténtico placer volver a tener una conversación contigo y muchas gracias por atender la llamada del Faradillo. Nada, un placer para mí también, y cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo.